Ya. Oremos juntos para comenzar la reunión. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, que estás vivo, te damos gracias por habernos salvado de la eterna perdición y por habernos también perdonado todos nuestros pecados para siempre. Y gracias te damos también por darnos la esperanza viva en el cielo eterno. Y también te agradecemos siempre porque tú estás guiando nuestros pasos de cada día y de cada momento. Nosotros, sin conocerte, estábamos viviendo en este mundo y buscábamos las cosas carnales y queríamos obtener la satisfacción de las cosas carnales. Pero por tu gracia y por tu amor, tuvimos oportunidades de oír tu palabra y conocer la verdad. Y así el Evangelio llegó a cada uno de nosotros y pudimos oír y creer en el Evangelio, y así pudimos recibir la salvación. Y después de la salvación también tú no nos dejas como huérfanos, sino estás guiando nuestros pasos de cada día. Por eso te damos gracias. Hoy, en esta mañana, en el día del Señor, los hermanos que aman tu palabra están reunidos delante de ti. Así que, Señor, permítenos la palabra que necesitamos para cada uno de nosotros, para que vivamos confiando solamente en tu palabra. Sabemos muy bien que en este mundo, después de recibir la salvación, nos sigue las dificultades o problemas de la vida, pero también sabemos que estamos bajo tu protección, bajo tu mano poderosa, y por eso podemos vivir fuertemente un día más en ti. Y también, Señor, te agradecemos porque por tu gracia pudimos realizar el seminario de la Biblia del Distrito 3 en Chañaral. También sabemos muy bien que tú estabas en ese lugar y tú estabas también enseñando tu voluntad a las personas. Y nosotros no sabemos quiénes son los que han recibido la salvación verdaderamente. Pero Señor, danos tu fuerza y tu valentía más y más para que podamos también ayudar a todos los que escucharon la palabra, a que ellos también permanezcan en ti y en tu palabra. También hay algunos hermanos que están en camino hacia la iglesia. Señor, te pedimos que tú cuides los pasos de cada uno de ellos para que puedan llegar a este lugar y disfrutar de tu alimentación. Y también hay algunos hermanos que están pasando por momentos difíciles. Señor, con tu mano de consuelo, así recupera el corazón de cada uno de ellos y consuela a cada uno de ellos también, para que puedan recordar de tu palabra y de ti y de tu iglesia. También hay algunos hermanos que están enfermos. Señor, con tu mano poderosa, sana a todos ellos para que puedan permanecer en ti firmes. Encomendamos todo ese tiempo de la reunión de hoy, desde el inicio hasta el fin, en tu mano poderosa. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bueno, hermanos, busquemos San Mateo capítulo 25. Mateo 25 del 31. Mateo 25 del 31.
hasta 46. Mateo 25 del 31 al 46. Es un poco largo, pero vamos a leerlos juntos. Leamos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo o en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La semana pasada tuvimos el seminario del Distrito 3 en Chañaray, ¿ya? Y por el trabajo de los hermanos de Distrito 3, muchos invitados pudieron escuchar la palabra hasta el final. Y ustedes también en Copiapó han orado mucho por el seminario, ¿cierto? Las hermanas de Chañaral estaban mandando las fotos del seminario para que estuvieran orando por las almas. Yo también, no han orado, o algunos estaban diciendo: ¿tuvimos seminario la semana pasada? Tienen que arrepentirse entonces. Ya. Yo también pude dar la palabra, predicar la palabra fuertemente, como confiando en sus oraciones, ¿cierto? Sabiendo que estarían orando por el seminario, por eso también pude terminar bien. Todos los días del seminario han participado entre 15 hasta 17, 18 personas, y entre ellos 7, 8 personas eran invitadas, y muchos pudieron terminar de escuchar el seminario hasta el último día. Por supuesto que no sabemos quiénes son los que recibieron la salvación realmente en esta ocasión, pero por eso nuestro trabajo debe seguir así. Debe seguir hasta el final, ¿cierto? Debemos seguir orando por ellos y debemos seguir trabajando para que algunos de ellos permanezcan en la iglesia y que sigan aprendiendo la palabra del Señor. Esto sería el trabajo que debemos hacer desde ahora en adelante, ¿cierto? Porque sí, es muy difícil invitar a las personas al seminario de la Biblia, ¿cierto?
también es difícil hacerles que se queden hasta el final, que escuchen hasta el final. Pero más difícil todavía, ¿cierto? El trabajo, que ellos se queden, para que ellos se queden en la reunión del Evangelio, en la iglesia, ¿cierto? Pero como estamos así con el Señor, entonces, y el propósito de ese trabajo, de la evangelización, de invitarlos a escuchar la palabra y a permanecer en la iglesia, es como estamos haciendo todo esto trabajo para agradar al Señor, ¿cierto? Entonces, confiando en el Señor, debemos realizar ese trabajo hasta el final, ¿ya? Entonces, ahí como el Señor se goza y también nosotros podemos estar así contentos con el trabajo que hacemos, aunque estamos cansados físicamente o carnalmente, pero podemos también disfrutar de la paz en el corazón y del alivio del corazón, ¿cierto? Por eso, si luego pueden tener tiempo o si están desocupados o pueden hacer tiempo para participar así en el seminario de Chañaral también, ¿ya? Ahí mirando a los invitados y pueden estar orando junto con ellos, por ellos, ¿ya? Veamos el tema de hoy como el texto de hoy, que sería el capítulo 25 de San Mateo, que hemos ya revisado varias veces este capítulo y puse el título de la palabra de hoy, sería esto, como el versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si revisamos el capítulo 25 de San Mateo, ahí como está explicando sobre dos tipos de personas, ¿cierto? Aquí, como si vemos el capítulo desde, o sea, versículo desde 1 hasta 13, sale una parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Pero ahí, si leemos esa parábola, se divide en dos tipos de personas, ¿cierto? Todos tenían la lámpara, ¿cierto? Todos tenían la lámpara, pero habían algunos que tenían, algunas que tenían aceite y habían otras que no tenían aceite. Eso es la diferencia. De hecho, la forma de la vida de ambos grupos eran similares. ¿Por qué? Todas estaban esperando al esposo, ¿cierto? Todas. Pero solamente hay una diferencia de que tenían lámpara con aceite y otras lámparas sin aceite. Y también sabemos muy bien, ¿cierto?, que el aceite, la Biblia, se refiere también el Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso, si vemos en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21, ahí dice así: el que nos confirma con vosotros en Cristo y es el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, el Señor, nuestro Dios, unge a algunos. ¿Cuándo entonces recibe la unción de Dios? ¿Cuándo uno recibe el Espíritu Santo? Eso, o sea, sale claramente en Gálatas, porque en Gálatas hubo una discusión, un debate entre dos grupos. Algunos decían así: uno puede recibir el Espíritu Santo por las obras, uno tiene que hacer muchas obras justas delante de Dios. Y había otro grupo que decía así: recibe el Espíritu Santo por la fe, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo, delante de ellos, están preguntando así: ¿cómo entonces recibisteis el Espíritu Santo? Por eso, si vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 2, dice así: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Cuándo recibimos entonces? ¿Cuándo hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Cuando hacemos algunas obras? No. Cuando oímos la palabra de Dios, el Evangelio de la salvación, con la fe, ahí recibimos el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, por medio del capítulo 25 de San Mateo, desde 1 hasta 13, sobre esa parábola de las 10, o sea, por medio de la parábola de las 10 vírgenes, podemos saber de que hay muchas personas en este mundo que están esperando al esposo, al Señor, la venida del Señor. Pero ahí cuando venga el Señor, se dividirá en dos grupos, ¿cierto?
los que recibieron la salvación, los que recibieron el Espíritu Santo y otros que no lo tienen, no lo han recibido. Y luego de esa parábola de las 10 vírgenes, ahí sale otra parábola de los 10 talentos, ¿cierto? Ahí también salen algunos que han trabajado, ¿cierto? Salen algunos ejemplos de las personas y ahí se divide en dos tipos de personas también. Desde 14 en adelante, ahí hasta 30, puede ver dos tipos de personas. ¿Qué tipo de persona hay? Todos tenían talentos. Sí, hay diferencia de cantidades del talento de cada uno, ¿cierto? Habían algunos que han recibido 5 talentos y habían otros que tenían, ¿cuántos? 1 también, ¿cierto? Habían otros que tenían 2. Ya. Entonces, sabemos muy bien, ¿cierto?, el significado de esa parábola de los talentos también. ¿O no se acuerdan? Veo sus caras que no han escuchado ninguna vez, entonces luego voy a hablar de nuevo sobre ese tema. Pero ahí también podemos ver dos tipos de personas, ¿ya? Como uno que recibió 5 talentos, con esos 5 talentos ganó otros 5, ¿cierto? Y también otro que tenía 2 talentos, con 2 negoció y ganó 2, ¿cierto? Los 2 siervos ganaron. Con los talentos que tenían, ganaron otros talentos, ¿cierto? Ganaron 5, el que tiene 5 ganó 5. El que tenía 2 ganó 2, ¿cierto? Pero hay otro que recibió un talento, no ganó nada, ¿cierto? Solamente puso ese talento en la tierra. Entonces, ahí no ganó nada. Y por eso fue echado afuera, ¿cierto? ¿Y qué pasó ahí? Al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando el infierno, ¿cierto? ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Los talentos de cada uno son diferentes. Entonces, con lo que tiene, con los talentos que tiene, primero tiene que recibir la salvación, ¿cierto? Y también tiene que hacer obras para el Señor. Puede utilizar los talentos para el Señor. Primero, tiene que recibir la salvación. Entonces, hay algunos que tienen muchos y hay otros que tienen pocos, pero no necesitamos quejarnos de la cantidad, ¿cierto? El Señor solamente mira que ganó o no, ¿cierto? Con el talento. O sea, Dios no espera así, que ya tú tienes 5, entonces tiene que ganar 100. No está diciendo así, ¿cierto? Con lo que tiene puede ganar, ganó o no. Pero el que tiene 1, no sabemos así qué corazón habría tenido, pero habría podido quejarse también así. Ay, yo solamente tengo 1. Entonces él puso así, guardó en la tierra. Ocupaba ese talento para la tierra nada más, para ganar las cosas de la tierra. Y no tenía ideas y no tenía interés en cómo ganar y en la salvación, ¿cierto? Entonces, ante Dios, con lo que tiene, él no pudo ganar nada. Entonces, los talentos que ganó ahí está incluido hasta la salvación. Y aquí, como uno que no ganó nada con un talento, no recibió la salvación. Por eso, aquí, como en capítulo 25, en 2 parábolas, podemos ver 2 tipos de personas, ¿cierto? Las 5 vírgenes prudentes que tenían aceite y otras 5 que no tenían aceite, el Espíritu Santo, ¿cierto? Los siervos que ganaron talentos y otro siervo que no ganó ningún talento, que puso su talento en la tierra, los salvos y los no salvos. Y luego ahí aparece desde versículos 31 en adelante, ahí puede ver también 2 grupos, ovejas y cabritos, ¿cierto? Ovejas y cabritos. Y ahí también podemos saber claramente el juicio de Dios. Dios va a juzgar a todos, tanto las ovejas y como los cabritos, ¿cierto? Versículo 21, versículo 31 y 32.
Se los leo yo de nuevo aquí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y entonces se sentará en su trono de gloria. O sea, la Biblia está hablando sobre la primera venida de Jesús y su segunda venida también, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Jesús vino por primera vez a la tierra? ¿Para qué? ¿Para qué vino al mundo? Primero, para salvar las almas, para perdonar los pecados del mundo, ¿cierto? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice así. Y también, si vemos en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15, ahí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, podemos saber, ya sabemos muy bien. ¿Han escuchado por primera vez? ¿No, cierto? Ya. Sabemos muy bien que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para solucionar el problema del pecado, el problema fundamental de toda la vida humana, ¿cierto? Por eso él vino con una apariencia vil, débil y miserable. Por eso, si vemos en Isaías capítulo 53, una profecía de nacimiento de Jesús, sobre la obra de Jesús, ahí estaba diciendo así, Isaías 53, 2 al 5. Isaías, marquemos aquí San Mateo 25 con una cinta, porque tengo que volver aquí muchas veces. Isaías 53, de 2 al 5. Isaías 53, del 2 al 5. Ya. Leamos juntos. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53 ya estaba profetizando sobre el nacimiento de Jesús, sobre la obra de Jesús, 700 años antes de su nacimiento, ¿cierto? Ya estaba profetizada la primera venida de Jesús, la primera venida de Mesías, para quitar el pecado del mundo, ¿cierto? Para la solución del pecado del mundo. Por eso, en versículo 6 también, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando exactamente sobre la obra de Jesús, el evangelio de la salvación, el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz. Tal como estaba profetizado aquí en este capítulo, Jesús ha venido al mundo con el cuerpo humano y su apariencia. ¿Cómo era su apariencia? Miserable, sin atractivo, ¿cierto? Di hermosura, no hay parecer en él, di hermosura. Así. Y por esa razón, cuando Jesús vino a la tierra, y hay muchos no le reconocieron, ¿cierto? El pueblo de Israel no le reconoció como Mesías. Por eso,
Aquí, como ellos, o sea, como aquí dice así, despreciado, desechado entre los hombres, experimentado en quebranto, varón de dolores, fue menospreciado, no fue estimado, ¿cierto? Y así murió en la cruz, derramando la sangre. El propósito de la venida, de la primera venida de Jesús fue para perdonar los pecados del mundo, para morir, ¿cierto? Pero Jesús, de la primera venida también, nos prometió de que vendría al mundo por segunda vez. ¿Y cómo vendrá entonces al mundo? Con gloria, con poder, para juzgar. Por eso Jesús es el Señor del perdón, es el Señor de la salvación, también es el Señor del juicio para juzgar. Por eso ahora mismo también Dios está así, esperando a todos los pecadores con un brazo abierto, ¿cierto? Y está dando las oportunidades para que los pecadores puedan recibir la salvación. Y el evangelio predicado desde Jerusalén hace 2000 años atrás ya llegó hasta los extremos de la tierra. Se ha predicado en todo el mundo. Entonces, tal como está profetizado en la Biblia, Jesús vendrá por segunda vez, ¿cierto? Por eso, si vemos en San Mateo capítulo 24, cuando menciona sobre las señales del fin del siglo, ahí dice así: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Cuando se predique el evangelio en todo el mundo, entre todas las naciones, entonces vendrá el fin, dice así. Cuando se predica el evangelio en todo el mundo, ahora en nuestra época, ¿cierto? Ahora en nuestra época ya se predicó el evangelio entre todas las naciones. La Biblia fue traducida a más de 3700 idiomas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el problema? El problema es el corazón de cada uno. Si uno quiere conocer a Dios y si uno quiere conocer el evangelio, si uno llama de todo su corazón al Señor, entonces el Señor abre la puerta de la salvación. Ya está abierta la salvación, ¿cierto? Uno debe querer recibirla, entonces con corazón abierto tiene que oír la palabra. Y luego habrán dos tipos de personas, ¿cierto? Los que recibieron la salvación con corazón humilde y abierto, recibieron la salvación, oyendo el evangelio de la salvación, ellos irán al cielo eterno. Pero para otros que rechazaron al Señor hasta el final, mirando así las señales del fin del siglo, el cumplimiento de la palabra, sabiendo que Dios está vivo, pero hay algunos que rechazan. Yo todavía soy joven, no quiero vivir para el Señor, no puedo tener ese tiempo para el Señor. Ahora estoy ocupado por el tema de comer y beber, no puedo tener el tiempo, así que estoy ocupado, no puedo escuchar la palabra. Así, niega el Señor o rechaza la oportunidad del evangelio, de oír el evangelio. Entonces, Dios juzgará a ellos y los enviará al infierno eterno. De verdad, nuestra fe se basa en la palabra, ¿cierto? Nosotros confiamos que la Biblia es cierta. Entonces, estos juicios también serán la verdad. El juicio para los justos y el juicio para los pecadores, ¿cierto? La Biblia está hablando claramente la venida de Jesús y sus señales del fin del siglo y de la venida del Señor. Entonces, uno que presenció, ya ha presenciado todo, entonces, debe tener el corazón humilde delante de él, pero hay algunos que rechazan hasta el final. La Biblia, aunque la Biblia me dice eso, pero no creo. Y hay otro que dice así: yo creo en Dios, o sea, yo creo en que Dios está vivo, pero no, ahora no. No es el tiempo de servirle. No es el tiempo de escuchar el evangelio. No puedo ocupar ese tiempo de mi juventud para el Señor. Hay personas que piensan así y digan al Señor y rechazan la salvación. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? Va a haber juicio, ¿cierto? Para los justos y para los incrédulos. Aquí, veamos, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5.
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Leamos juntos. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Si vemos el capítulo 4 de Primera de Pedro, como está hablando sobre el sacrificio de Jesús, ¿cierto? Capítulo 4, versículo 1 dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, primero habla del sacrificio de Jesucristo, la salvación por medio del sacrificio de Cristo, y luego vive así. Ahí habrá personas que viven según la concupiscencia o según la voluntad de Dios. Y también hay algunos muertos, vivos y otros muertos, ¿cierto? Entonces, ahí, como podemos saber, que el Señor juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Quiénes son los vivos ante los ojos de Dios? Los que han recibido la salvación, los que han recibido la vida del Señor, son los vivos, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los muertos ante Dios? Los que no han recibido la vida del Señor, los que no han recibido la salvación, los que ignoraron el Evangelio, los que menospreciaron el sacrificio de Jesús, ¿cierto? A ellos, a ambos, Dios juzgará. Esto también es la palabra de Dios, entonces podemos creer que esto también se realizará, ese juicio se realizará, ¿cierto? Entonces también sabemos muy bien, ¿cierto?, qué tipo de juicio para los vivos y qué tipo de juicio para los muertos. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 9. Segunda de Corintios 5, 9. 9 y 10. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 9 y 10. Ya. Leamos aquí, leamos juntos. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También el mismo, como hay versículos similares que hablan sobre el tribunal de Cristo, ¿cierto? Veamos también Romanos capítulo 14. Romanos 14, del 7 al 12. Romanos 14, del 7 al 12. También leamos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Para los salvos, para los vivos, también habrá juicio de Dios. Eso se llama el tribunal de Cristo,
¿cierto? Entonces, el Cristo, nuestro Señor, juzgará a nosotros. Mirando qué cosa entonces, nuestras obras buenas o malas después de recibir la salvación. Cómo yo he vivido mientras, o sea, en este cuerpo, en esta vida, después de recibir la salvación. ¿Cierto? Cuando venga el Señor entonces, después de la venida del Señor, ahí se realizará ese tribunal de Cristo. Pero como no es un juicio temible, ¿cierto? Esto es un podio donde recibe el premio, la recompensa. No es un podio, o sea, no es un juicio para enviar así al infierno, ¿cierto? Entonces, ahí en el podio se calculará así todas nuestras obras, buenas o malas, y ahí el Señor va a calcular así toda nuestra recompensa, ¿cierto? La recompensa eterna para cada uno de nosotros. Esto también puede ser nuestra esperanza, porque el Señor no solamente nos salvó del pecado, nos salvó del infierno, sino también nos quiere dar la recompensa, la gloria eterna. Creímos en la Biblia, creemos que la Biblia es cierta, que se cumple. Creemos por eso que Jesucristo murió por nosotros, que solucionó el problema del pecado, cargó el pecado del mundo, incluso hasta todos mis pecados, ¿cierto? Creyendo en esto recibimos la salvación, pero muchos viven sin pensar en la recompensa, en la palabra sobre la recompensa de Dios. Está ya escrita en la Biblia sobre la recompensa, pero muchos viven quedando satisfechos así con lo que tiene, con la vida eterna, con la salvación que tiene. Pero Dios está diciendo así, la palabra de Dios nos está dando el testimonio de la recompensa de Dios. Si vivimos para el Señor, entonces viene algo eterno y la Biblia me garantiza eso. ¿Cierto? Ya, esto sería el juicio para los vivos. Entonces, ¿cómo será el juicio para los muertos? Apocalipsis capítulo 20. Busquemos Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Leamos juntos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habita en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Antes de ser lanzado al lago de fuego, va a haber un juicio que se llama el trono blanco, ¿cierto? Entonces, todos los muertos que no han recibido la salvación, ahí se presentarán delante del gran trono blanco y será juzgado. Todos los que no han recibido la salvación, que no han recibido al Señor como su Salvador, a ellos Dios juzgará, ¿cierto? Entonces, así podemos tener claro el concepto sobre el juicio para los vivos y el juicio para los muertos, ¿cierto? Los vivos a la vida eterna y los muertos al infierno eterno, el castigo eterno. La Biblia está hablando claramente sobre el juicio de Dios y el mundo eterno, la vida eterna en dos lugares. Entonces, ahí podemos nosotros también resumir bien, ¿cierto? Sobre este concepto. Ya. Entonces, Dios también juzgará a todos.
pero dividiendo así en dos grupos, las ovejas y los cabritos, ¿cierto? Veamos el texto principal, Mateo 25, Mateo 25, 32. 32 y 33. Les leo yo aquí, como puede ver, se lo leo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dios va a apartar así a dos grupos, ¿cierto? Como las ovejas de los cabritos. En este mundo viven todos mezclados, ¿cierto? Pero cuando venga el Señor ahí, se apartarán, se dividirán en dos grupos, las ovejas y los cabritos. ¿Y han visto alguna vez un grupo grande de las ovejas y de los cabritos? De hecho, los cabritos no quieren estar así, unidos, juntos, por eso ellos andan así solos. Pero las ovejas, como tienen una vista muy corta, entonces ahí tienen que estar atentas al oído, o sea, a la voz de su pastor. Pero a veces si vemos un grupo de las ovejas, ahí, entre ellos, hay algunos cabritos, cabras, en medio de ellas. Y yo también he visto una vez un grupo grande de las ovejas y entre ellos habían algunos cabritos, pero yo no pude discernir bien. ¿Han visto alguna vez en el sur de Chile también? Puede ver a veces un grupo, una manada de ovejas. Pero hay un ser que puede discernir las ovejas y los cabritos. El pastor de las ovejas. Conoce muy bien quiénes son las ovejas y quiénes son los cabritos. Ahí también podemos pensar, ¿cierto? En nuestra vida, en este mundo, dos tipos de personas están viviendo mezclados, ¿cierto? Hay algunos como ovejas y hay otros como cabritos. Nosotros mismos no discernimos bien. Dentro de la iglesia también. Hay algunas ovejas y hay otros cabritos, como trigos y las cizañas, ¿cierto? Se parece mucho. La forma de la vida también, a veces, se parece mucho. Entonces, ahí, entre los salvos también puede que haya algunos no salvos, incrédulos. Y nosotros no podemos discernir. De hecho, mirando solamente la postura de cómo está escuchando la palabra, no puedo discernir tampoco. ¿Cierto? ¿Y cómo es esa persona? ¿Salva o no? Porque hay cabritos que se aparecen mucho a las ovejas. No ha recibido la salvación todavía, pero habían escuchado muchas cosas, por eso pueden hablar cosas similares por su boca. Pero no, en realidad no podemos discernir exactamente nosotros, pero nuestro Señor distingue así, perfectamente. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor al aire. Por eso, San Mateo capítulo 24 habla de la venida de Jesús, ¿cierto? Hablaba sobre las señales del fin del siglo y la restauración de Israel por medio de la parábola de la guerra, y luego dice así, capítulo 24, versículo 40 hasta 42. Mateo 24, de 40 y 42. Mateo 24, de 40 hasta 42. Leamos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En este mundo, ¿está bien? Hasta aquí. En este mundo, los salvos, tanto los salvos como los no salvos, están viviendo juntos, mezclados. Pero cuando venga el Señor, entonces habrán algunos tomados y otros dejados, ¿cierto? En este mundo ahora también hay algunos como ovejas y otros como cabritos. Pero hay caracteres de las ovejas, ¿cierto? Las ovejas siempre están atentas a la voz de su pastor. Pero cabritos son agresivos
y atacan hasta el dueño a veces. No quiere obedecer, si no está satisfecho. Asimismo, delante de Dios hay dos tipos de personas: los que han recibido la salvación como ovejas obedientes, oyen la palabra de Dios, buscan su guía, y otros como cabritos que desobedientes, no quiere oír la palabra del Señor y no quiere hacer caso. En este mundo también hay algunos salvos que han recibido la salvación conforme a la Biblia, y hay otros que no han recibido la salvación, pero finge como si fuera salvo. Hay algunos hijos de Dios y otros hijos del diablo, ¿cierto? Está hablando dos grupos: los salvos y los que no han recibido la salvación. Dios distinguirá así perfectamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los salvos entrarán en el reino del Señor y ahí recibirán la herencia del Señor. Pero los cabritos, los que no han recibido la salvación, entrarán en el infierno, el castigo eterno. Aquí también podemos ver dos lados, ¿cierto? El lado derecha y otro izquierda. Lado derecha, en la Biblia se refiere a la gracia del Señor, la justicia del Señor, la vida o la alegría. Entonces, a las ovejas que están en la derecha, ahí dicen así, versículo 34, capítulo 25, versículo 34, se lo leo yo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los que están en la derecha, ahí son los benditos, ¿cierto? El Señor lo está llamando benditos. ¿Por qué? Está al lado de la justicia de Dios y está al lado de la gracia, el amor, la vida del Señor. Entonces, ¿cuál es la bendición, cuál es la mayor bendición que podemos obtener nosotros? ¿Cuál sería la mayor bendición que podemos recibir nosotros? La salvación, ¿cierto? La salvación que hemos recibido es la bienaventuranza, es la bendición más grande que un hombre puede tener en este mundo. Por eso, si vemos en Romanos capítulo 4, versículos 6 a 8, dice así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La Biblia está hablando así sobre la mayor bendición, la mayor bienaventuranza de un hombre, que un hombre puede disfrutar. Esto es la salvación. La salvación, ¿cierto? La bienaventuranza, desde David estaba hablando de la bienaventuranza del hombre. ¿Y qué es la bienaventuranza? Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. La salvación, el perdón de pecados, la solución del pecado. Los que han recibido la salvación conforme a la Biblia son benditos, son bienaventurados. Entonces a ellos Dios dará la herencia, la heredad del reino de Dios. De hecho, han recibido la salvación esperando la bendición carnal. Yo he recibido la salvación ahora, entonces espero que el Señor me dé más cosas carnales. Esperando eso, ¿han recibido la salvación? ¿Acaso la Biblia nos dice así, que el Señor quiere que nosotros vivamos siendo ricos? ¿Así? O sea, el Señor nos puede permitir esas bendiciones, sí, pero también a veces no nos permite, ¿cierto? Podemos vivir en este mundo con riqueza, pero sin riqueza también, ¿cierto? Y eso no puede así ser como un motivo de nuestra queja. No necesitamos estar contentos porque tengo mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Sabemos muy bien el fin de todas esas cosas.
Primera de Corintios capítulo 7, versículo 31 dice así, porque la apariencia de este mundo pasa. ¿Qué significa? La riqueza, la herencia de este mundo, las casas, los vehículos, todas las cosas de la carne pasan. Las famas, el conocimiento que tiene en este mundo pasan también. ¿Solamente esto? No, la pobreza, la tristeza, el dolor, la enfermedad también pasa, ¿cierto? Por eso lo que está diciendo la Biblia es que no estemos tan tristes porque no tenemos y no estemos tan contentos porque tenemos muchas cosas. Pero siempre el Señor nos está diciendo así, que nuestra mirada, nuestra vista tiene que estar puesta siempre ahí arriba, en la herencia del cielo eterno, la gloria eterna, ¿cierto? Son cosas inimaginables ahora, pero el Señor ya nos prometió que nos daría esto. Entonces, con esa esperanza podemos vivir, aunque ahora no tenemos, pero la Biblia me garantiza. Por eso mi fe, nuestra fe está puesta en la Biblia, no en mi sentimiento, ¿cierto? Entonces, eso puede ser la esperanza. La herencia también. No solamente la salvación. Después de la salvación, si yo vivo para el Señor, entonces ahí me dará la herencia eterna. ¿Cierto? Por eso no debemos poner nuestros corazones en las cosas que pasan al final, sino en las cosas que no pasan, son cosas eternas. La herencia eterna, en el cielo eterno. ¿Por qué una persona salva pierde fácilmente su alegría? ¿O por qué sufre tanto aquí como si entra en medio de las dificultades? ¿Por qué? En realidad su corazón no está puesto en el cielo eterno, en el mundo venidero, sino en este mundo, en esta tierra, en la carne. Por eso, su emoción, sus sentimientos dependen mucho de esas cosas. Por eso, si tiene mucho, está muy contento. Si tiene poco, entonces, está triste. A través de la reacción podemos también saber dónde está puesto su corazón, ¿cierto? Pero el Señor también, nuestro Señor que nos salvó, Él fue primero en sufrir, sufrió el primero, ¿cierto? Por eso, si vemos en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1, ahí sale una palabra así. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. ¿Por qué? ¿Por quién? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El Señor primero padeció por nosotros. Y nosotros, por el padecimiento de Cristo, hemos recibido la salvación. Y en nuestra vida también padecemos. Pero ahí buscamos algún beneficio del padecimiento. Ya hemos sufrido muchas veces, o algunos están sufriendo ahora también. Y ahora luego, desde ahora luego también vendrán muchos sufrimientos. Entonces, ¿qué beneficio tenemos? La Biblia nos está explicando muy bien el beneficio del padecimiento, sufrimientos, aflicciones. Primero, nos hace buscar a Dios. Nos hace así, buscar la ayuda de Dios. Nos hace humilde, ¿cierto? Y ahí dice así, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si uno busca la ayuda de Dios, entonces ahí se aleja de a poco a poco del pecado. ¿Cierto? Después de recibir la salvación en nuestra vida viene sufrimiento, sí o sí viene. Pero Cristo ha padecido primero que nosotros. Pero por el padecimiento de Cristo, Él terminó ahí, hizo la esperanza del cielo eterno. Entonces podemos estar así bien armados con el mismo pensamiento, ¿cierto? Me vendrá así padecimientos, sufrimientos, aflicciones, enfermedades, dificultades, debilidades. Y cuando llegue esas cosas, entonces puedo estar contento. Porque el cielo eterno es mi esperanza. Y por eso los que están así al lado del Señor, en la derecha, como las ovejas, pueden estar contentos mirando al Señor.
su pastor. Y ahí también podemos saber qué debemos hacer siendo las ovejas del Señor, ¿cierto? Mateo 25, 35 y 36. Les leo aquí 35 y 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces ahí podemos saber, ¿cierto? ¿Cómo podemos ganar la recompensa, la gloria del Señor? Y también aquí podemos saber cómo debe ser nuestra vida después de la salvación. ¿Cómo debe ser la vida de los justos? Primero, las ovejas que están al lado del Señor debe servir al Señor. Debe servir al Señor, debe servir a los que han recibido la salvación y debe servir a todos los que no han recibido la salvación también. ¿Cierto? ¿Para qué? Sean salvos. Gálatas capítulo 2, versículo 20, aquí como dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? La vida después de la salvación es una vida de servir a Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el viejo hombre, yo estoy crucificado, porque el Señor con su amor me amó y perdonó todos mis pecados, y yo creo en esta verdad. Entonces, en mí vive Cristo. Entonces, la oveja del Cristo sirve al Cristo. La oveja del Señor sirve al Señor y al cuerpo del Señor, a la iglesia del Señor y a los miembros de su cuerpo. Esto es servirle al Señor, ¿cierto? Servirle al Señor. Porque ahí, delante de la palabra del Señor, los justos preguntan, responden, ¿cierto? Aquí, 37 al 39, dice así, se lo leo también. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, ¿cómo entonces qué es? De cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cuándo te ayudamos? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo te recogimos? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo hicimos esto? Y la respuesta del Señor es esto, ¿cierto? Si en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, nosotros también le amamos al Señor. Sí, fácilmente podemos decir esto con la boca, amamos al Señor. Pero ¿de verdad aman a las ovejas del Señor? ¿De verdad a otros miembros, o sea, aman a otros miembros del mismo cuerpo? Muchas veces ahí sentimos mal por las obras de los hermanos o por las palabras de los hermanos, ¿cierto? Y fácilmente se aleja, cambiando el rostro, se va. A veces pasa eso, así, nos falta mucho, somos débiles todavía, ¿cierto? Y algunos se van allí, nunca vuelve más, entonces. Y por una palabra de hermano, de hermana, ¿cierto? O sea, ambos tienen problemas, ambos. Uno que da palabras fuertes y otro que toma esa palabra y hace problemas. Uno que ha recibido la vida del Señor, aman al Señor, mirando al Señor vive, ¿cierto? Pase lo que pase en la iglesia, dentro y fuera de la iglesia, nunca pierde esa fe. Esto sería una evidencia
de una persona que ha recibido la salvación. Y ese amor invisible se comprueba por el amor hacia los hermanos. Yo amo al Señor. Si uno dice con la boca siempre, pero cuando se molesta ahí, cambia su rostro y habla fuerte y así hace, entonces, ¿cómo puede decir que de verdad está amando al Señor? ¿Cierto? Por eso ese amor hacia Dios invisible se comprueba por medio de ese amor hacia los hermanos visibles. Esto también sería una prueba del amor del Señor. Yo amo al Señor. Entonces, de verdad, amo la palabra del Señor y amo el cuerpo del Señor. Amo a los hermanos que han recibido la misma salvación. A los hermanos. Por eso los que han recibido la salvación aman al Señor, aman la iglesia y sirven a la iglesia. Sabemos muy bien, he mencionado varias veces el caso de Gallo, el hermano Gallo, ¿cierto? El hospedador de la iglesia, hospedador. ¿Qué hacía él? Él recibía a los hermanos siempre y hospedaba, o sea, ayudaba y cubría así lo que necesitaba a los hermanos. La tercera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Ahí está hablando el anciano, el apóstol Juan, está hablando así sobre la vida de Gallo. Gallo está escribiendo la carta. ¿Y qué dice ahí? Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Él hacía servicio a los hermanos y a los desconocidos. Aquí desconocidos eran los que predicaban la palabra y los hermanos que andaban afuera para predicar. Entonces, él servía siempre a los hermanos, ¿cierto? Por eso Romanos capítulo 16 hablaba como el hospedador, el Gallo hospedador, porque hacía todo lo posible para servir a los hermanos. ¿Por qué? Él también entendió que ellos eran una parte de su cuerpo, miembros de un cuerpo. Por eso, él hizo todo lo posible para servir a los hermanos y para servir a los predicadores. Y ahí se reveló su amor en la iglesia, ¿cierto? Esto es servir al Señor, servir al Señor. Entre las ovejas tienen que amarse mutuamente. Y cuando algunos hermanos necesitan la ayuda, ahí también ayudamos. También oramos juntos y ayudamos también juntos. Entonces el Señor nos garantiza que la recompensa, la gloria. Entonces, ¿por qué yo aguanto un día más así la palabra fuerte de los hermanos? ¿Por qué yo aguanto un poco más? ¿Por qué? Yo espero la recompensa, la gloria de Dios. ¿Por qué? La gloria de Dios está ya garantizada. Si yo vivo así, sirviendo a ellos, entonces ahí el Señor me dará la recompensa, la herencia. Por eso el texto de hoy, capítulo 25, versículo 41, ahí sale una palabra así, 41. Perdón. 40. Respondiendo el rey y le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así podemos recibir la gloria, la recompensa del Señor, ¿cierto? ¿Por qué? Lo que yo estoy haciendo para los hermanos, lo que nosotros estamos haciendo para algunos hermanos, lo estamos en realidad haciendo para el Señor, para el Señor. Esto es la realidad que dice la Biblia, esto es la verdad, la verdad. Nuestra fe está puesta en la palabra de Dios. Entonces, creemos esto también. Debemos creer esto.
Entonces, ahí sale otra persona, que los cabritos que están al lado de la izquierda, ¿cierto? Ahí, versículo 41, dice así. 41, se los leo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los que están en la izquierda del Señor son malditos, dice así. Hay como una cierta diferencia entre los que estaban en la derecha y en la izquierda, ¿cierto? A los de la derecha llamaban así, benditos y heredad el reino del Señor, ¿cierto? Pero a las de la izquierda dice así, malditos. ¿Y a dónde va entonces ellos? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los que están en la izquierda, los que no han recibido la salvación, que irán al infierno. El infierno es el fuego eterno preparado para diablo y sus ángeles. De hecho, el propósito del infierno era para echar el diablo y sus ángeles. Pero hay personas que nacieron en esta tierra y viven siguiendo en pos del diablo hasta el final, negando el evangelio, siguiendo su carne solamente. Entonces, ahí todos ellos entrarán en el infierno. ¿Por qué? Los que están en la izquierda, los cabritos, no reconocieron al Señor, no conocieron al Señor, no recibieron al Señor. Este mundo que no reconoció al Señor, no reconoce, tampoco reconoce a los salvos. ¿Por qué los judíos crucificaron a Jesús? ¿Por qué? En realidad ellos decían que ya conocemos a Dios, estamos esperando el Mesías, pero en realidad ellos no conocían a Dios, no conocían a Mesías ni la palabra de Dios. Ellos, por eso, rechazaron ahí la sabiduría de Dios. Por eso, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8, dice así, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué entonces en nuestra época muchas personas persiguen a los cristianos salvos? Porque ellos no conocen al Señor, no han recibido la salvación. Por eso les estará esperando el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cierto? Esto también es verdad. Por eso podemos tener compasión, misericordia, sufriendo ahí por las personas no salvas, podemos tener esa misericordia, esa compasión de las personas. ¿Por qué? Esta palabra también es verdad, es real. De verdad ellos irán al infierno. Por eso, versículo 46 dice así, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los que han recibido la salvación a la vida eterna, al cielo eterno. Y los que no han recibido la salvación al castigo eterno. Por medio de la Biblia pudimos conocer el inicio de la historia del mundo y cómo se está cumpliendo la palabra del Señor y cómo terminará el mundo también. Y conocemos muy bien el inicio de la vida de una persona y su vida y cómo será el destino final de esa persona también. ¿Cierto? Por esa razón, primero, servimos al Señor, servimos a la iglesia, servimos a los hermanos, esperando la gloria del Señor, la recompensa del Señor. ¿Cierto? Pero también predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Sabemos y ya vimos el destino final de esa persona también. De nuestros amados, conocidos, familiares, vecinos, amigos, compañeros. Sabemos muy bien, ellos si viven de esta forma y si yo lo suelto, entonces no van a poder recibir la salvación. Y la Biblia habla claramente, la resurrección de los vivos y la resurrección de los muertos. Resurrección de la vida y resurrección de condenación. Creemos en esto, por eso servimos a los vivos y también servimos a los muertos.
Servimos a los vivos, ¿por qué? Son una parte de mi cuerpo. ¿Por qué? Son hijos del Señor. Y yo también tengo que servir al Señor. Y servimos a los que no han recibido la salvación. ¿Para qué? Obtengan la salvación. ¿Para qué? Eviten de esa condenación. San Juan capítulo 5, veamos. San Juan 5, 29. San Juan 5, 29. Leamos juntos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno, ¿cuál es lo bueno que puede hacer, que podemos hacer? ¿Cuál es lo bueno que hicieron ustedes? Conocer al Señor. A pesar de muchas dificultades de este mundo, venciendo las dificultades del mundo, llegaron a escuchar la palabra y tomaron esa oportunidad de oír la palabra y de conocer al Señor y recibir la salvación. Esto es lo bueno. Y después de recibir la salvación, después de hacer lo bueno, lo mejor, y luego, ¿qué hacemos? Lo bueno, la obra buena. Permanecer en el Señor, en la palabra del Señor, en el amor del Señor. Servimos a los hermanos y también salvamos a otros que están yendo al fuego. Entonces, con ese fervor, con ese anhelo, salvamos, rogamos, insistimos y obligamos a veces. ¿Para qué? Reciban la salvación. ¿Por qué? Sabemos muy bien qué está esperando esa persona. ¿Qué está esperando? ¿Qué está preparado para esa persona? El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En este mundo vive sufriendo y después de finalizar la primera muerte, si entra a la segunda muerte, al infierno eterno. Sabemos muy bien el destino final de esas personas, entonces, ¿cómo puedo esperar así callados? ¿Cómo podemos estar callados? Recibir la salvación es lo bueno y hacer las obras buenas ante los ojos de Dios. Lo bueno, debemos seguir haciendo lo bueno. Participar en la evangelización donde se predica el evangelio y también ayudar a los hermanos que están sufriendo, ¿cierto? Servirlos, son obras buenas que podemos hacer. Entonces el Señor va a contar todas esas obras y nos dará recompensa, la gloria eterna. Pero los que no han recibido la salvación aquí, como los que hicieron lo malo, rechazaron el evangelio, poniendo su corazón en este mundo solamente y viven haciendo cosas corruptibles solamente, ellos que irán al infierno, ellos, los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, el trono blanco del Señor, al infierno eterno. Entonces ahí podemos pensar, ¿qué debemos hacer después de recibir la salvación en nuestra vida cristiana? ¿Y qué cosa es más importante para nuestra vida cristiana? Hoy pudimos revisar así un resumen de este texto. Entonces, si es posible, el próximo domingo y dos domingos después también, vamos a revisar sobre el infierno, escrito en la Biblia, y sobre el cielo, escrito en la Biblia. ¿Por qué? Serán realidad, ¿cierto? Son verdad. Entonces, veamos, en el seminario de la Biblia, el cuarto día, siempre menciono así, cómo será el infierno. Y ahí coloco siempre versículos, pero ¿han revisado así detalladamente? ¿Han leído ustedes así estos versículos mencionados? En muchos casos no, ¿cierto? Yo también fui así, era así. Por eso, vamos a revisar.
¿Ya? Entonces ahí podemos saber claramente cómo la Biblia, que es la verdad, testifica del cielo eterno o el infierno eterno. ¿Y a dónde entonces ellos irán al infierno? ¿A dónde irán? ¿Y cómo será en el infierno a dónde ellos irán? ¿Cierto? Y ahí también podemos sentir agradecimiento. ¿Qué? ¿Por qué? Yo entiendo así. Ahora, ¿de dónde fui salvado? ¿De dónde fui rescatado? ¿Ya? Así que los próximos domingos, ahí vamos a revisar sobre el castigo eterno y la vida eterna. Como han pasado mucho tiempo, entonces no puedo avanzar más hasta aquí. ¿Ya? Terminemos entonces con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, Santo y misericordioso, te damos gracias por permitirnos esta comunión en el Señor. Los hermanos que han recibido la salvación, y nosotros pudimos tener una comunión por medio de la palabra del Señor. Especialmente pudimos también aprender los deberes de las ovejas del Señor y qué debemos hacer nosotros siendo salvos para los que están muertos espiritualmente. Tú estás hablando claramente de la vida eterna y el castigo eterno. Y nosotros también conocemos muy bien el destino final de todas las personas que no han recibido la salvación. Así que, Señor, ayúdanos a recordar del destino final de los cercanos que no conocen al Señor, para que con esa misericordia, con esa compasión, demos el mensaje de la salvación a las personas que están cerca. Tú dijiste que salva a los que están corriendo al fuego. Entonces queremos vivir obedeciéndote a ti. Y también estamos preparando el retiro de verano, una fiesta de la salvación, donde se reunirán todas las iglesias para la evangelización. Señor, permítenos un buen corazón para que podamos participar todos nosotros en esa obra de la salvación, para que podamos también recibir la recompensa tuya y para que también podamos ver y presenciar la salvación de nuestros amados hijos, familiares y conocidos amigos también. Y así queremos gozarnos juntos en el Señor. Así que, Señor, guía nuestros pasos de toda nuestra vida para que podamos hacer lo bueno delante del Señor. Gracias te damos por habernos estado junto con nosotros en esta comunión y oramos en el nombre de Jesús. Amén.